Seguimos en Banda 3.0, hay mucha música, hay mucho más en un ratito de todo lo que estamos viendo aquí en la mañana de Banda 3.0, pero ahora vamos a charlar con Carlitos Zavala. ¿Cómo va, Carlos? ¿Qué tal? Buen día. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tema trajiste hoy? Es un tema muy interesante de bioética. Ajá. Mirá qué tema nos vamos a tocar hoy. Y tiene mucho que ver con, digamos, desde cuándo se es persona y cuándo se deja de ser persona. Ajá. Y esto se debe a estas discusiones que se están dando, tanto a nivel profesional, médico, de la salud, como en los tribunales y en las cámaras, y por supuesto los especialistas en bioética, tiene que ver con dos leyes digamos que se han dado en los últimos tiempos, pero que sigue trayendo su aplicación, sigue trayendo discusión. Una es la del aborto no punitivo. Es decir, hubo una modificación en el Código Penal por el cual se garantiza que no va a haber penalidad en aquellos casos en que esté, bueno, en riesgo la salud o la vida de la persona y demás. Pero ocurre que esto no termina de cuajar, sigue habiendo problemas en los tribunales, y acá se plantean dos discusiones importantes que nacen incluso de la propia redacción de la ley, que es que incluye la palabra madre. Ajá. Entonces aquí viene, bueno, ¿desde cuándo se es madre? Es decir, porque pareciera por la redacción del artículo que el solo hecho biológico la convierte en madre, y hay una discusión diciendo que, bueno, efectivamente no es, digamos, el concepto de maternidad es bastante más amplio que solamente el hecho biológico. Y de hecho, bueno, nosotros vemos que también puede haber madre por adopción, etcétera, etcétera. Y ahí hay mujeres que directamente abandonan a su cría ni bien ha nacido. Y entonces ahí viene todo un concepto digamos, de cuándo ese embrión se transforma realmente en persona para que pueda haber una madre, porque el asunto es que el concepto de madre es un concepto que requiere de dos. Y la ley no deja claro su redacción, no lo deja por eso claro, la doble interpretación. Claro, ese es uno de los temas, y vos fíjate que hay muchas que se vayan. Hay comunidades que, por ejemplo, para ser madre, la mujer tiene que tocarlo, digamos, la parturienta tiene que tocar al hijo, de esa manera lo reconoce como tal y de esa manera se genera el vínculo. Hay muchas historias sobre eso, pero incluso en la historia del propio, nuestra historia, por así decirlo, occidental, digamos, la justificación de la esclavitud era porque no se consideraban a esos hombres personas. Y por lo tanto se los podía comerciar, era una cosa en el mercado, se los podía, incluso el dueño podía llegar a matarlo, y eso estaba justificado hasta por la iglesia, digamos. Claro. Y entonces eso es toda una discusión que se sigue dando. Y el otro tema que hay es si se le debe o no pedir autorización a los jueces para esto. Es un recurso muy clásico que las instituciones de salud o los propios médicos a veces le piden al juez que le resuelva si hace el aborto o no lo hace. Y acá la Corte tuvo un fallo muy claro que dice que es una relación médico-paciente, lo tienen que resolver entre ellos, no meterlo a la justicia. ¿Y esto por qué? Esto lo explica muy bien Vidar Campo, que es un constitucionalista, que dice, si se le va a pedir al juez hacer una cosa que está en la ley, no es necesario pedirlo. Y si le va a pedir una cosa que está en contra de la ley, el juez no lo puede autorizar. Por lo tanto, hay una cosa ahí que no corresponde. En un tema tan amplio, que la ley no sea clara, más complicado todavía. Lo ha complicado, y entonces esto es lo que hay, y no todos han puesto, digamos, han hecho los protocolos de reglamentación de la ley para cómo se aplica en la vida cotidiana de los médicos. Entonces, esto es uno de los problemas y habla digamos, del inicio de la vida. Y la otra punta, como hablamos, es el tema de que, digamos, la ley que salió el año pasado y que se la conoce como de muerte digna. En realidad el nombre es más completo, es derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. Y entonces ahí habla de, ¿hasta cuándo se es persona? Digamos, hay alguna situación determinada en que ha dejado de ser quizás persona y por lo tanto hay que dejar fluir, digamos, la situación de vida se tiene que resolver sola y no artificialmente. Entonces el problema que viene acá es que ha habido muchos avances tecnológicos y estos avances tecnológicos han hecho crecer también
también una especie de comercio en el mercado de la salud, y por lo tanto esto trae problemas. Pero mirá la sorpresa, digamos, así como el aborto punitivo, la Iglesia tiene diferencias muy fuertes con los que proponen este tipo de medidas, este tipo de protección de la mujer, en el campo de este tipo de derechos de la paciente en su relación, al contrario, está adelantada la Iglesia a la legislación. Vos fíjate que la Iglesia ya tiene en el catecismo incorporado este tema y recién ahora lo ha incorporado la legislación, por ejemplo, la legislación argentina, ¿no? Y ahí la Iglesia dice... La Iglesia lo que dice es que no, digamos, que es legítimo, digamos, permitir que la vida termine. Es decir, que no hay que estirarla artificialmente con medios desproporcionados y que esto no significa causar la muerte a la persona, que eso sería eutanasia. Acá tenemos que aclarar, una cosa es quitar la vida anticipadamente, que eso es la eutanasia. Y otra cosa es dejar de ayudar a que viva. No, uno es no impedir que se muera. El tema es así, no impedir que se muera, porque el tema es que hay algunos casos que ya son terminales, están totalmente identificados como tal, hay diagnóstico que lo da como si que no tiene recuperación, que es irreparable, digamos, la afectación que tiene de la salud, y en ese contexto mantenerlo artificialmente se aparece más a un mercado y a una invasión en la privacidad de la persona que a realmente un reconocimiento a los derechos que tiene ese paciente. Y el caso emblemático aquí es el de Juan Pablo II. Es decir, Juan Pablo II, lo dice claramente Kathleen Neck, que es un órgano de difusión de la Iglesia, que relata este momento en el que Juan Pablo II pregunta, dice, si me llevan al Gemelli, que el Gemelli es el hospital, digamos, del Vaticano, si me llevan al Gemelli, ¿me voy a curar? Y le dicen que no. Entonces dice, bueno, entonces déjenme acá y que sea voluntad de Dios. Un poco eso, digamos, es la parte más emblemática de esto, pero, digamos, lo que buscan estas discusiones de bioética es recuperar el centro en el paciente. No ponerlo ahora, en este momento, la medicina está muy concentrada en su conocimiento, en su crecimiento tecnológico y, en algún caso, algunos dicen en su lucha contra Dios, digamos, ¿no? Como queriendo vencer a Dios en el tema de la muerte. Y, bueno, usan de chanchitos de India, por así decirlo, a muchos pacientes que necesitan por ellos, por sus familias, por demás, que les permitan continuar su ciclo de vida, ¿no? Gracias, Carlito. Impecable el tema y seguramente va a dar que hablar porque no está claro en ninguno de los dos casos y no está definido en ninguno de los casos cómo. Y hemos tenido casos recientes. Vos has conocido el caso de una niñita de 3 años, Camila, una chica de 19 años que se llama Menina, que son casos recientes que digamos que pudieron optar por esta cuestión de la ley, pero luego de bastantes luchas. Pero hay otros casos que todavía están vigentes, algunos de ellos bastante famosos. Gracias, Carlos.